Ya. Tengo ya el listado de sus asistencias. Deberíamos estar 25, 26, incluyendo a David Iber Solano, pero bueno, entonces traeremos simplemente un minuto. Está nuestra coordinadora, la licenciada Karen Gutiérrez, a quien me apresuro a saludar y expresarle nuestros respetos. Muy buenas noches, licenciada. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches a todos los participantes. Bueno, agradecerle una vez más por aceptar la invitación de Fundación IDEA. Feliz de verlo acá en clases, doctor. No, feliz yo de ver que están casi todos completos y de verla desde luego a usted siempre dirigiendo con mucha decisión, con mucha solvencia los cursos de la Fundación. Muchas gracias por acompañarnos y por privilegiarme una vez más de estar con este grupo al que ya he conocido en un módulo anterior y que con los auspicios suyos seguramente ha de ser una versión exitosa. Ojalá sea así. Gracias, doctor. Buenas noches. Muy buenas noches, licenciada. Que le vaya muy bien. Bien, entonces, mientras terminan de ingresar el resto, voy a poner ya a la vista nuestro material. Ya. ¿Qué versión están usando ustedes de sus normas básicas? ¿Cuál es la versión que están empleando, por favor, en sus normas básicas? ¿La versión azul? Hay una actualizada que sale en el internet mismo, Licen. La versión de tapa negra, ¿no? La que está hasta septiembre de 2019. Esa es la que tenemos que utilizar. Siempre en materia de normas básicas tenemos que ver las disposiciones más actuales, porque es tal la dinámica que a veces sale alguna nueva disposición y muchas veces no nos enteramos porque resulta que como hay una dinámica bastante grande, entonces puede ser que inclusive tengamos una versión que haya superado, digamos, los montos, por decirles algo, o ha incorporado algún otro requisito. Me gustaría compartir con ustedes, inicialmente, desde luego que lo que vamos a hacer es ver el programa. Vamos a hacer una revisión al programa y luego por supuesto que vamos a ver la pirámide normativa para encontrar las dos categorías que son las que han de motivar nuestro debate en el curso de estos días, es decir, de hoy, pasado mañana, el viernes, lunes, miércoles y viernes de la próxima.
porque esto tenemos que concluir hacia mediados de mayo. A ver, entonces vamos a ver el programa en un instante más. Me gustaría, no obstante, tenemos el programa ya. Entonces creo que ya estamos en un buen número, somos 19, ya estamos 2/3, digamos, entonces podemos ya ingresar a revisar nuestro material. Fíjense ustedes que tenemos aquí ya el plan de trabajo y programa analítico correspondiente al módulo 5, contratos y recursos administrativos. Desde ya quisiera que ustedes presten atención a que, de un lado, o sea, vamos a manejar dos categorías. Una, la del contrato, y otra, la de los recursos administrativos. Entonces, son dos categorías, son dos objetos de estudio bastante diferentes. Por de pronto me animo a decirles lo siguiente. El contrato no es sino el encuentro de dos voluntades. De un lado, el ente que está contratando, que es un ente público, estatal, y que muchas veces invoca a su favor disposiciones que son propias de la contratación administrativa. Vamos a ver en su momento que esta figura no corresponde exactamente a la realidad, que en rigor el contrato administrativo es una especie dentro de lo que es la contratación estatal. Vale decir que el contrato estatal es un conjunto mayor y el contrato administrativo es un subconjunto. Es una especie de lo que es un género mucho mayor. Esta distinción, sin embargo, no la solemos hacer y de hecho no se la difunde o puede ser que no se la conozca, que eso es lo más seguro, pero lo más importante es que esta falta de distinción evidencia que nosotros nos encontramos en nuestro país con un retraso de más de 100 años. Es una de las áreas más atrasadas en las que nos encontramos. Es decir, en otros países ya hace muchísimos años atrás, décadas atrás, ya han elaborado una teoría del contrato administrativo a partir de la constatación que no basta con que un ente sea una de las administraciones para que hablemos de un contrato administrativo. Esto es muy posible que llame la atención en más de alguno de nuestros participantes, especialmente entre los abogados, aunque debiera llamar la atención a todos, porque lo que nosotros se nos ha dicho siempre es que el contrato administrativo es aquel contrato que firma la administración pública, ¿no es cierto? Pero yo les quiero decir que eso no es así. Las razones para que nosotros afirmemos de manera tan contundente y además sugestiva y curiosa, por lo demás, que no es esto lo que, por lo menos conforme a la construcción conceptual que tenemos que hacer en el ámbito de la contratación, que no es esto, reitero, lo que nosotros debiéramos entender, es lo que vamos a explicar de hoy hasta el viernes. Entonces, estos 3 días, nosotros vamos a centrar nuestra atención en los contratos. Hoy vamos a ver eso en el programa, vamos a encontrar justamente en la pirámide normativa donde se encuentra la contratación estatal. Haremos después una revisión de las disposiciones que tenemos sobre el contrato y dejaremos todo listo para que la siguiente semana veamos únicamente lo que son. Ahí está. Si tenemos los contratos, tenemos de otro lado los recursos administrativos, que es la otra categoría. Habíamos dicho que en el contrato encontramos dos voluntades que coinciden, que confluyen armónicamente y suscriben un contrato. De hecho, la definición de contrato general, no solamente el contrato estatal, no solamente el contrato administrativo, sino cualquier tipo de contrato, no es
sino el resultado de un acuerdo de voluntades, se dice, ¿no? Entonces yo lo estoy poniendo en términos un poco más llanos para que pueda ser más asequible la idea. Es decir, confluyen, encuentran esas voluntades, dos sujetos. Uno, que es el ente contratante, el ente que está a nombre de una determinada función, la función administrativa está contratando, y otro que está haciendo provisión de bienes y servicios al que de manera generalizada llamamos el contratista. Entonces, ya inclusive más adelante veremos que esa es una denominación un tanto incorrecta. Está muy cargada del derecho civil, del Código Civil, y eso no es bueno, porque la contratación estatal y especialmente la contratación administrativa hoy por hoy tiene sus propias reglas, sigue sus propios conceptos. Y bueno, lo que pasa es que en nuestro país esos conceptos no se han desarrollado y estamos todavía anclados en la visión que se tenía del contrato, digamos, administrativo, tal como se lo entendía hacia finales de 1890 y algo, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que llevamos un retraso tan notable en esa materia. Pero bueno, sobre eso veremos en su momento. En cambio, en el recurso administrativo, lo que tenemos que nosotros tener presente no es que haya una voluntad que recurre, sino que hay una voluntad que emite una decisión. Miren ustedes que en el contrato hay dos voluntades, hay dos sujetos. En cambio, en el recurso administrativo es solo uno. El que ha de, bueno, el objeto del recurso administrativo, ¿no? Es la expresión de una voluntad unilateral que se llama acto administrativo. Entonces, cuando nosotros mostramos de manera más o menos formal la disconformidad que tenemos sobre el alcance de ese acto administrativo, estamos impugnando el recurso administrativo, el acto administrativo. Y esa es la impugnación que nosotros tenemos prevista en nuestras normas. ¿Cómo se llama el recurso administrativo que nosotros empleamos en las normas básicas aprobadas según el decreto 0181? Todos menos Amparo Cartagena, que ya está allí en pantalla con todos nosotros. ¿Cómo se llama? Recurso ¿De revocatoria? Esa denominación, por ejemplo, es la que corresponde al régimen común, que yo les voy adelantando, vamos a revisar también, tenemos que hacer alguna referencia, no alguna, tenemos que hacer una buena referencia a la ley del procedimiento administrativo, porque allí es que encontramos los recursos administrativos comunes, el recurso de revocatoria, como dice la compañera, y el recurso jerárquico. Pero en materia de contratación, en las normas básicas hay un solo recurso. ¿Cómo se llama ese recurso? Eso es lo que les he preguntado. ¿De impugnación? Muy bien, es el recurso administrativo de impugnación. Esa es la denominación que le ha dado el decreto 0181 que ha aprobado las normas básicas. Pero antes, como ya es usual y ustedes ya me conocen, permítanme que ingrese a explicarles el alcance del programa que nosotros tenemos. Este programa ya debe estar seguramente en plataforma y si no es así, yo esta misma noche, concluyendo a las 9:10, les voy a hacer llegar ya este mismo texto para que ustedes puedan tenerlo en sus manos y hacer el seguimiento correspondiente. Miren lo que se les dijo en materia de licitación. Todo programa a nivel de postítulo, bueno, tradicionalmente se dice son los cursos para posgraduados. La denominación que está de moda hace un par de años atrás es la de cursos de postítulo, es decir, en referencia a después del título en el que se obtiene la licenciatura. Entonces, a nivel de postítulo, todos los cursos que se hagan tienen que tener
un programa en el que haya como mínimo, desde luego que los contenidos analíticos. Por eso dice programa analítico. Por supuesto que también tiene que tener alguna referencia sobre el plan de trabajo, cuáles son los objetivos del módulo, de la asignatura, ¿no? Cuáles son las capacidades, las destrezas que se espera alcanzar. Esta es un enfoque, ¿no? Según capacidades. Bueno, ese es un tema que a muchos no les interesa seguramente, pero en el diseño curricular, es decir, en el diseño de los programas para cursos de postítulo, hay que optar hay varias variantes, hay modalidades de diseñar estos cursos, y uno de ellos es a través del desarrollo de estas capacidades, de estas destrezas, ¿no? Es el desarrollo por competencias. Seguramente han escuchado hablar en algún curso que así se dice, ¿no? Entonces es por competencias. Se espera que sean competentes en, ¿no? El conocimiento de tal cosa, en manejar esto otro. A nivel de un diplomado, lo que se quiere es que haya un especial énfasis en las aplicaciones prácticas. En cambio, por ejemplo, en una maestría, lo que se espera es que ya comience una reflexión académica del participante, porque se supone que lo práctico ya ha ingresado, lo práctico ya él ha adquirido, ya tiene destrezas, habilidades, ya tiene esas competencias. Entonces, lo que él necesita ahora es, ¿no?, comenzar a desarrollar sus capacidades de análisis en el ámbito académico. No va a descubrir nada nuevo, va a desarrollar seguramente algunos conceptos que ya están allí, ¿no?, que han sido incorporados en la ciencia en la que él está haciendo su curso de postítulo. Por ejemplo, ¿no?, si ustedes hicieran un postítulo en Derecho Administrativo, digamos, entonces se supone que ustedes ya conocen muy bien cómo opera, cómo se han previsto mecanismos que funcionalizan las normas básicas, etcétera. Entonces, en su maestría, digamos, tendrían que ir a ver por qué se llama lo que yo les he adelantado, ¿no? ¿Qué es un contrato administrativo? ¿Por qué exactamente tenemos ese retraso? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y su tesis tendrá posiblemente que versar sobre cómo vamos a mejorar una comprensión sobre un fenómeno jurídico. Estamos en el ámbito del derecho administrativo, insisto, porque esta es una asignatura esencialmente jurídica, la de contratos y recursos administrativos. Entonces, tendrían que ir a reflexionar académicamente. Les digo esto porque a veces se suelen presentar algunas dudas e inquietudes y dicen, nos están dando mucha carga o no nos dan la práctica que nosotros necesitamos. Práctica especialmente se espera en un curso a nivel de diplomado, un postítulo a nivel de diplomado. Entonces, las nociones prácticas, como que, por ejemplo, ustedes van a visitar la página SICOES, tienen que aprender a manejarse en las ventanillas virtuales que tenemos, en hacer hoy por hoy trámites inclusive virtuales en casi todas las áreas, en la gestión administrativa, en materia, por ejemplo, impositiva. Uno de los logros que antes de la pandemia ellos ya esperaban alcanzar, digo ellos, los que están trabajando en el Servicio Nacional de Impuestos, esperaban alcanzar hasta 2023, ¿no?, todos los procedimientos en materia tributaria que ya estén convenientemente, la denominación es electronificados. En la Unión Europea se espera que hasta en 2023, 2024, todos los países tengan, no solamente en materia tributaria, sino en todas las áreas de la gestión administrativa, tengan ya sus procedimientos convenientemente electronificados, son procedimientos virtuales. Entonces, que no haya necesidad de ir, ¿no?, a alguna oficina, que uno pueda hacerlo desde su casa, su ordenador personal.
La pandemia ha venido a acelerar ese proceso, a poner en evidencia que ya tenemos que estar en condiciones de asumir ese reto. Y de hecho, nosotros sin quererlo, estamos acelerando también esas opciones. AGETIC, que es la agencia estatal, que es la que está detrás de la electronificación de los procedimientos, ¿no? Ha previsto que en más de algún caso hay procedimientos que ya debieran estar completamente integrados a ese escenario virtual en el que nos estamos moviendo. Y bueno, esto se los digo porque si ustedes van a hacer visitas a la ventanilla SICOES, entonces allí van a desarrollar o tienen que desarrollar ciertas destrezas, saber cómo entrar, ¿no? Y en su caso, obtener información a partir de su paseo que hagan ustedes por estas ventanillas virtuales. Es más, inclusive yo calculo la experiencia que tengo como docente de más de, igual, o sea, son 30 años, es más de cuarto de siglo de la docencia. Yo creo que algunas asignaturas universitarias van a quedar definitivamente virtualizadas. En cambio, hay otras que necesariamente van a ser presenciales. En el pregrado, por ejemplo, las materias de primer año van a ser necesariamente presenciales porque no es igual el aprovechamiento que se tiene en una clase donde el docente está allí presente a tenerlo, aunque sea en tiempo real, como ustedes me están viendo. No es igual. Entonces, eso ya se ha dejado de ver, se ha notado ya en los cursos de pregrado. Yo tengo un pregrado en la Universidad Privada de Bolivia, la UPB, y los chicos reclaman eso y dicen, las materias que hemos llevado cuando todavía había presencialidad son las materias en las que mejor nos desenvolvemos. Entonces yo calculo que eso ha de ocurrir más o menos hacia 2023, 2024. Todos ya estaremos vacunados hasta fin de año, digamos, y el 2023 ya vamos a ver, comenzar a visorar un retorno a la normalidad, pero ese retorno no ha de ser al mundo que dejamos atrás, al mundo que estaba en 2019, eso no va a ocurrir, ¿no? Vamos a tener mucho de encuentro físico, por supuesto, pero gran parte de la virtualidad de hoy se va a quedar, vino a quedarse instalada definitivamente entre nosotros. Entonces, estamos en eso, justamente en ese propósito. En el programa que nosotros aquí tenemos, fíjense ustedes que tenemos una primera parte, una segunda parte y una tercera parte. Ahora, aquí hay bastante carga conceptual, por supuesto que la hay. Miren ustedes, plataforma conceptual de la función administrativa. Los principios generales del derecho en el derecho administrativo. Hoy vamos a ver eso. Necesitamos tener una aproximación con la pirámide normativa, la mal llamada pirámide de Kelsen, para ver dónde están, porque es nuestro sistema de fuentes, dónde están ese contrato y dónde están esos nuestros recursos. En realidad, ¿qué es lo que se está impugnando? Hemos dicho es el acto administrativo. Entonces, ambos elementos, el contrato y el acto administrativo, están allí en la pirámide normativa. Y eso es lo que tenemos que tener presente a la hora de estudiarlos. Aun cuando yo no voy a cargar demasiado las tintas en el ámbito jurídico, no sé con cuánto de éxito lo hice en su tercer módulo, cuando vimos la licitación, pero yo sé que no todos están en condiciones y además no todos están con ánimos de estudiar algo para lo que no se han formado en el pregrado. Pero lamentablemente, teniendo las características del diplomado, debe ser uno que centra su atención en una categoría esencialmente jurídica, cuál es la del contrato, las contrataciones estatales y la contratación administrativa,
es forzoso que tenemos que hacer siempre referencias desde el punto de vista jurídico. Que además, se han fijado ustedes, no es nada del otro mundo, por supuesto que no tiene por qué revestir mayor dificultad, y además me anticipo a algo que ustedes quizás estén preguntándose. Nosotros no vamos a insistir, no vamos a innovar, por lo menos yo, con respecto a lo que suelo exigir. Van a hacer ustedes la presentación de su mapa conceptual, etcétera. Hoy día, y yo le había prometido a la coordinadora, a la licenciada Karen Gutiérrez, que le iba a entregar ya ya las notas de del módulo que han pasado conmigo. Pero les debo confesar que no he estado con mucho ánimo por un tema de salud, y hoy día tuve que ir hasta vacunarme inclusive, entonces estoy todavía medio turulato, medio groggy, y bueno, yo creo que mañana ya van a tener ustedes sus notas. He visto algunos de los trabajos, por supuesto que ya los he visto, y está muy bien, está dentro de lo que se esperaba, así que no esperen que haya sorpresas desagradables, no tienen por qué haberlas, además, porque ustedes han demostrado tener siempre ideas muy claras a la hora de abordar los temas, como los hemos hecho en el tercer módulo. Entonces, básicamente ha de ser lo mismo, ¿no? Van a hacer sus mapas conceptuales o resúmenes críticos. Yo sé que quizás para algunos hacer mapa conceptual, ¿qué es eso y cómo se come? ¿No? Es la manera de tomar apuntes que se observa habitualmente en nuestras facultades, en los cursos de pregrado. Claro, las personas como yo, digamos, hacían pues sus apuntes en frases, párrafos y tal. Ahora prefieren utilizar gráficos, flechas, señales, que son incluso hasta más vistosas, más fáciles de poder acordar, de poder incorporar a nuestra manera de entender un determinado fenómeno. Pero lo que básicamente yo quiero es tener la constancia de su asistencia, un mapa por clase. Ese mapa puede ubicar 2, 3 carillas, las que ustedes vean convenientemente, pero es eso, ¿no? Son sus apuntes. Entonces, no me entreguen los apuntes como los harían perfectamente en un mundo ideal que no es en el mundo, en el país de Alicia en el país de las maravillas. No, sino los apuntes que ustedes, con los que ustedes habitualmente se entienden, la manera de tomar apuntes. Entonces, volviendo a lo nuestro, y ahora sí, miren ustedes que hay bastante material. En realidad, este programa analítico ha sido extraído, un poco resumido, pero aún así es bastante amplio, de un programa similar o de un programa analítico similar de la asignatura de contratos estatales a nivel de maestría, la Universidad Andina Simón Bolívar, y en algún otro curso a nivel de maestría en alguna de nuestras universidades. Por eso es que hay algunos puntos que quizás no los vamos a desarrollar. Por ejemplo, la teoría del contrato administrativo, que es la que tienen ustedes aquí en su pantalla, porque esto ya es, digamos, materia más propia de la maestría y más propia de quienes tienen formación jurídica, ¿no? Entonces, acto bilateral, las definiciones del contrato, elementos esenciales. Vamos a dar una idea general de lo que es el acto administrativo, pero no vamos a ingresar a los detalles, a los meandros conceptuales, los recovecos que tiene la teoría del contrato administrativo. Fíjense ustedes, ¿no? Cómo se configura un contrato administrativo según los sujetos. Esta, por ejemplo, miren, 1, 2, 3, ¿no? 4, 5, 6 características. En nuestro país solamente conocemos una. El contrato administrativo, es porque lo firma la administración pública. Entonces, esta es apenas una sola de las posibles perspectivas de estudio, ¿no?
hay al menos otras 6 que están en juego y que no han sido desarrolladas. Y bueno, en una segunda parte, ya es lo que espero hacer el día miércoles, ya es ir a revisar, comenzar ya a revisar. Yo calculo que el día miércoles, eso de las 8 de la noche, ya estaremos ingresando en el sistema de fuentes y específicamente en el reglamento correspondiente, esto es, en el decreto supremo 0181, las normas básicas. Entonces, hoy día vamos a revisar también parte de las normas básicas, pero desde la perspectiva de los principios generales del derecho en el derecho administrativo. Entonces, vamos a ver en la Constitución, en la ley del procedimiento administrativo, tengo que explicarles además por qué tengo que hacerlo así, para recalar finalmente en las normas básicas, que también tiene una parte de principios. ¿Y por qué tengo que hacerlo así? Les tengo que dar las razones. Resulta que, y aquí las adelanto simplemente, muchos de los problemas que a veces tenemos en las normas básicas, en general en cualquier cuerpo legal, cualquier cuerpo reglamentario, se explica o se origina porque hay una visión muy puntual. Entonces, queremos encontrar la solución en un X artículo. Y si no está la solución allí, entonces, muy rápidamente levantamos las manos y decimos, o le decimos al señor que está detrás del mostrador, bueno, sabe, su caso es un caso que escapa al decreto, así que tendrá que tramitar un nuevo decreto, porque hay un vacío de la ley, hay un vacío normativo. Y esa es una manera muy errónea. No funciona así. No debiera funcionar así el derecho. ¿Qué debiéramos emplear? Debiéramos emplear los principios. Por eso es de importante que veamos los principios. Porque si nosotros integráramos los principios como una especie de cofre donde están ahí adentro normas que no aparecen a primera vista, que no están escritas, entonces nos ahorraríamos el tener que estar acumulando un número excesivo de decretos, de disposiciones reglamentarias, o de estar modificando estas normas, ¿no? O de errores en la comprensión. Las normas básicas, como toda obra humana, ¿no? Tienen trechos normativos que son muy buenos, incluso han sido redactados magistralmente. En cambio hay otros que son verdaderamente lamentables, porque entre otras razones los abogados, y eso es algo que habría que reprocharles a ellos, no han tenido el cuidado o la perseverancia de mantenerse dentro del cuerpo de asesores que están encargados de la redacción, porque bueno, es que no conocen tampoco derecho administrativo y se sienten poco seguros de las ideas que ellos están manejando. Y han dejado que las normas básicas, las disposiciones que vienen a integrar todo ese corpus que está alrededor de la ley SAFCO, ¿no?, sea redactado por quienes no tienen formación jurídica. Y entonces muy rápidamente se presentan contradicciones, empleo inadecuado de términos. Ya saben ustedes, yo no tengo nada contra auditores, ahí la veo a la licenciada Amparo Cartagena, que es una profesional muy solvente, y a muchos de ustedes me es grato reencontrarlos, y sé que son profesionales muy serios, en fin, pero no es lo mismo, ¿no? Es como si le dejáramos a no sé, pues a un traumatólogo que nos arregle la dentadura, ¿no? Tiene que arreglarla el dentista, alguien que ha estudiado los dientes, no solamente la rodilla. Entonces, ese es el punto o el problema que tenemos en las normas básicas. Hay incluso confusiones terminológicas, por ejemplo, delegación con lo que es la designación, ¿no? Entonces, ese problema es un problema incluso que amenaza convertirse
en un verdadero quebradero de cabeza. Yo he escuchado a gente decir muy convencida, es que una cosa es la delegación y otra cosa es la designación. Yo me refiero a cómo así aparece el EDPC. Entonces, las normas básicas, por ejemplo, hacen referencia en unas 2 o 3 oportunidades a la delegación, que esa es la figura correcta. Pero otras tantas, especialmente en el EDP antes, hablan de la designación. Yo he escuchado decir a varios profesionales, ¿no?, señalar o de manera muy segura decir que es que una cosa es la delegación y otra cosa es la designación. Y ese es un error, y ese es un error conceptual sumamente grave, porque no permite visualizar cuál es el ámbito, ¿no?, de atribución de responsabilidades. Miren ustedes las normas básicas, eso lo veíamos en el tercer módulo, cuando señalaban las normas básicas. ¿Quién es el responsable de todo, entre comillas, proceso, cierre de comillas, de contratación? ¿Quién es el responsable? La máxima autoridad ejecutiva. Así es, ¿no? Entonces, ¿y por qué en algún caso aparece el EDPC, el EDPA? ¿Por qué? Entonces, si la respuesta es porque las normas así lo establecen, entonces la responsabilidad, miren las consecuencias, ¿ah? Entonces, las responsabilidades que tiene la máxima autoridad ejecutiva quedarían diluidas o restringidas, porque si hasta la misma norma está estableciendo que se tendrá que designar necesariamente a quien las normas básicas señalan como el que va a llevar adelante ese, entre comillas, proceso de contratación, entonces diluye la responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva. Entonces, esa manera de entender bastante errónea no satisface los requerimientos de una visión integral de cómo opera el ámbito atributivo de responsabilidades. Y esto especialmente para auditores es muy importante. Yo vengo la anterior semana justamente de estar en un curso, una UPB, a nivel de postítulo, sobre contratación administrativa. Y les decía precisamente en ese curso que sería muy bueno que los auditores conozcan responsabilidad civil. Pero eso es pedir mucho, porque ni siquiera en la Facultad de Derecho se estudia bien la responsabilidad civil. Por si acaso, la responsabilidad civil es uno de los capítulos más importantes que se estudia en el derecho de obligaciones. Y estudiar obligaciones en un año entero no es posible en la facultad. Y en las universidades, por ejemplo en la UPB, tienen que estudiar eso en un mes. ¿Qué tal? Claro, todos los días son 2 horas y algo más, ¿no? Todos los días durante ese mes. Pero es demasiado poco. En otras partes se estudia la responsabilidad civil, el sistema de responsabilidad civil, en una asignatura aparte. Y yo les decía, y eso un poco que me ocasionó un tanto de miradas así con cuchillitos de algunos de mis colegas, porque yo les decía, yo estoy seguro que si se diera responsabilidad civil en la facultad de auditoría, los auditores con esa prolijidad con la que manejan sus cosas, porque por fuerza de su profesión tienen que ser muy cuidadosos hasta en los mínimos detalles, no se les puede pasar nada por alto. Entonces seguramente que tendrían muchísimo provecho y podrían resolver muy fácilmente, o por lo menos con mucha mayor facilidad, ¿no?, circunstancias que se les presente cuando están prestando sus servicios en el ámbito público y tienen que encontrar indicios de responsabilidad civil, que es lo más frecuente que hay, ¿no?, en algunas actuaciones de servidores públicos. Y lo harían con muchísima solvencia y seguramente les disputarían hasta ese espacio más a los pobres abogados. Entonces, ese es un tema, como les digo, un capítulo muy, muy interesante, desde luego,
apasionante por donde se lo vea, pero que lamentablemente no está desarrollado en nuestro medio. Bueno, entonces volviendo a nosotros, ¿no? Esta configuración del sistema de fuentes, que es lo que hoy día ya vamos más o menos a ver, ya son las 8:10, esto decía, hasta las 8 menos 5 voy a estar hablando de estas cosas, para que a las 8 en punto ya esté partiendo con la pirámide normativa, pero como siempre el tiempo es mi mayor enemigo. Y claro, ya la última parte del régimen procesal administrativo en el sistema jurídico boliviano para ver el acto administrativo. Miren, acto administrativo punto 8. Porque, ¿qué es lo que vamos a impugnar? Vamos a impugnar un acto administrativo. ¿Y qué es un acto administrativo? Y para respondernos a esa pregunta, tenemos que hacer necesariamente una revisión muy, pero exageradamente somera de lo que es el acto administrativo según lo prevé la ley del procedimiento administrativo. Como que, miren ustedes, el acto administrativo en el sistema jurídico boliviano, parte primera, los elementos esenciales del acto administrativo. Bueno, esto no lo vamos a ver nosotros. Lo que sí vamos a ver es cómo se configura el acto administrativo a través de la revisión del concepto de patrimonio, conociendo cómo es desde una perspectiva eminentemente jurídica qué es el patrimonio, vamos a entender lo que es el acto administrativo. Hay alguna diferencia con respecto a la idea de patrimonio que manejan auditores, administradores, incluso economistas, pero que al fin y al cabo no reviste mayor dificultad en su explicación y espero en su comprensión. Entonces, los recursos administrativos en el sistema jurídico boliviano. Fíjense que hace un momento cuando preguntaba cómo se llama ese recurso, alguien me habló sobre el recurso de revocatorio. Miren, está aquí. El recurso de revocatoria, ¿no? Bueno, pero esto es en la ley del procedimiento administrativo, porque en las normas básicas, ¿no? Lo que tenemos es el recurso administrativo de impugnación. Ese es el nombre. Y de revocatoria y jerárquico no hay. Allá estarán en la ley del procedimiento administrativo, pero en las normas básicas tenemos únicamente el recurso administrativo de impugnación. Este es el panorama de lo que vamos a trabajar. Antes de ingresar, entonces, ya estoy con un retraso de 15 minutos. Antes de ingresar en nuestros temas propiamente dichos, quizás alguna pregunta que tengan que hacer, alguna inquietud que quieran formular. ¿Nada? Nadie dice nada. Bueno. Entonces, voy a abrir ahora esto que ya para muchos es algo que no reviste mayor complejidad, digamos, en su denominación o en su referencia, pero que es conveniente, de verdad, les digo, que hagamos una aproximación mucho más completa de la que se ha divulgado, la que se ha vulgarizado en las aulas universitarias o incluso en algunas aulas a nivel de cursos de postítulo, porque la configuración de la pirámide normativa no es completa. Generalmente suelen hacer una aproximación muy rápida
quienes exponen y no se detienen en algunos aspectos que son los que verdaderamente interesa que tengamos, que los tengamos presentes a la hora de entender. Para comenzar, miren ustedes que no hay, la denominación es errónea. El común de la gente, el vulgo, suele decir, creyéndose muy informados, por supuesto, es la pirámide de Kelsen, ¿no? Y de entrada ni siquiera saben quién ha sido Kelsen, o alguno de ustedes ha averiguado quién ha sido Kelsen, o a cuál Kelsen se refiere. ¿Nada? Bueno, Hans Kelsen ha sido el mayor jurista de origen austríaco, ¿no?, que ha tenido el siglo XX. Hans Kelsen. Entonces, él era de ascendencia judía, y con el advenimiento de la... ¿por qué no me han dicho que tengo que compartir? Estoy hablándoles de memoria. Amparo, ¿por qué no me dijo? Ahora sí. Se ríe, Amparo. Miren, ahora sí ya se ve, ¿no? Miren ustedes, ahora está aquí más o menos completa. La pirámide de aquí no está completa, está más o menos completa. Está lo suficiente como para señalar las cosas que a nosotros nos interesa conocer, pero no más allá. Entonces, la idea de una pirámide normativa no es una idea que se le haya ocurrido a Kelsen. Lo que hizo Kelsen fue prever que el sistema jurídico, y fíjense ustedes que ya Kelsen hablaba en 1915, 1920, porque Kelsen, entre otras cosas, ha sido el que primero ha diseñado un tribunal constitucional. Eso para los abogados ese es un dato muy interesante. Y Kelsen hablaba ya de un sistema jurídico, no hablaba de un ordenamiento jurídico. Nosotros todavía hablamos de un ordenamiento jurídico a la manera anterior al tiempo de Hans Kelsen. Kelsen hablaba de un sistema jurídico, ¿no? Entonces, miren ustedes, inclusive hasta la terminología, nosotros seguimos manteniendo la terminología del siglo XIX, y es que ya ha pasado incluso del siglo XX, ¿no? Entonces, hablaba de un sistema, porque en un sistema, a diferencia de lo que ocurre en una sola agregación, un ordenamiento jurídico, los elementos están interactuando unos con otros. Es decir, se retroalimentan recíprocamente. Como por ejemplo, y seguramente en eso coincidirán todos ustedes, ¿no?, cuando nos hablan de la concepción sistémica que tiene la ley SAFCO. ¿Cuántos sistemas contempla la ley SAFCO? ¿Cuántos? 10, 15, 3, 98, ¿cuántos? 8. Eso, 8. ¿Quién respondió? Amparo. Ya, 8, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, cada uno de esos elementos, cada uno de esos 8 sistemas, tiene un input, como si fuese una máquina procesadora, ¿no? Entra un cierto material y tiene un output, algo que expele, algo que expide, un producto, digamos. Y ese producto a su vez sirve a los otros 7 sistemas. Entonces recogen eso como un input, procesan y tienen un output, y ese output es para los demás sistemas, e inclusive el que primero hayamos visto. Entonces, todos ellos están en retroalimentación constante. Pues les cuento que el sistema jurídico es así. Por eso le llamó Hans Kelsen sistema jurídico. No es un ordenamiento simplemente, sino que es un sistema. Todos los elementos, entonces, están íntimamente vinculados
Fíjense ustedes que esto tiene consecuencias notables y de entrada, porque entonces, si por ejemplo yo tengo aquí, estoy posicionando, ¿se ve mi cursor? Cuando pongo la flechita de mi cursor en el reglamento que está con color naranja, ¿se ve? Sí, doctor, se ve. Aquí, por ejemplo, están las normas básicas. Si yo quiero estudiar alguna cuestión que allí se ha presentado o que necesito averiguar en este reglamento cuál es la solución, yo no puedo ver las cosas de manera aislada y decir, a ver, aquí está este artículo y quizás lo puedo relacionar con este otro más y ya está. Ahí tengo que encontrar la solución. Esa es una manera muy literal, muy simplista y hasta infantil de ver el derecho. Eso es ver el derecho como una partida de cacho. Creo que con ustedes hacía ese ejemplo, ¿no? De la partida de cacho en el derecho. Y sé con ustedes. No, doctor. Ya, bueno, el cacho, que es ese juego de dados tan popular entre los bolivianos. Un sábado en la tarde se reúne un grupo de amigos y entonces uno dice, voy a sacar el cacho y pone un tapete verde, saca unos dados, un cubilete y ese rato busca un cuaderno, un cuadernillo, bolígrafo. ¿Y qué es lo que dice el que va a anotar? ¿Qué es la frase típica con la que comienza la Lo que se ve se ceremonia? anota. Lo que se ve se Lo que anota. se ve se Lo que anota. se ve se Claro. Y algunos creen que el derecho es así, es lo que se ve se anota, y no es así. Más bien, lo que se ve es apenas una parte de lo mucho que no se ve y que debiera anotarse. Y es precisamente, acuérdense de lo que hace un momento hablábamos, cuando queremos encontrar la solución en apenas uno o dos artículos y no estamos viendo que, siendo este un sistema, debiéramos relacionar con disposiciones que tenemos en la ley, en la Constitución, más abajo, etcétera, etcétera, e inclusive en normas que no aparecen aquí escritas, pero que están, si ustedes quieren, de manera embrionaria en los principios. Entonces, no necesitaríamos para cada nueva circunstancia difícil, digamos, de entender, el que se tenga que emitir un nuevo decreto, el que se tenga que modificar la ley, salvo que sean normas que han establecido como regla, esto es así y no va a ser de otra manera. Entonces, bueno, pues hay que esperar a que la evolución del sistema jurídico lleve a que ese código cambie por otro y a veces una vida no nos va a alcanzar. Pero lo que sí se esperaría que nosotros hagamos es que hagamos una interpretación integral, o mejor aún, una integración de todas las disposiciones. Y perdónenme, no lo digo yo soy el último en decirlo. Esto ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional y lo ha ratificado el Tribunal Constitucional Plurinacional, cuando nos dice que todas las disposiciones, cualesquiera, digamos el artículo 85 de las normas básicas, dice el Tribunal Constitucional Plurinacional, se entiende, debe entenderse, a la luz de todo el ordenamiento jurídico. ¿Qué tal eso? O sea, de todo el sistema, le llama ordenamiento porque hay esa costumbre. Entonces, todo lo que haga referencia a lo que es contrato, lo que tenemos en la ley, en el Código Civil, lo que tenemos en tal cual otra disposición. Entonces, se entiende a la luz de todo el ordenamiento jurídico, dice el Tribunal Constitucional, y además, ¿no?, desde la Constitución. Yo no lo digo. De mí pueden decir, este señor es bien caprichoso, tiene ideas raras, es estrambótico, anda con su cruz al cuello, tiene pinta de fraile, no sé, no creo que sea alguien en quien confiar. Ya, pero no confíen en mí, confíen entonces en su Tribunal Constitucional que así ha dicho. Y lo ha reiterado, algo que lo dicen además otros tribunales en todo el orbe civilizado.
Lo mismo lo ha dicho el Tribunal Constitucional en España, lo ha dicho la Corte Suprema de la Argentina, la Supreme Corte en Estados Unidos. Entonces, miren cómo asume el carácter de una verdad universal, cómo tenemos que entender el sistema jurídico, ¿no? No es solamente de manera aislada, no es una partida de cacho. Entonces, lo que se ve se anota. Esa es una manera, como les digo, ¿no? Muy vulgarizadora e injusta, ¿no? Claro, si uno ve así, inmediatamente a decir, es que esta disposición así aislada, esa es la letra muerta de la ley. Todos decimos eso, ¿no es cierto? No, es que la letra muerta de la ley dice, no hay letra muerta en la ley. Hay disposiciones que pueden parecernos que ya no nos dicen nada, pero hay que entonces reinterpretarlas a la luz de todo el sistema jurídico o el ordenamiento jurídico, como dice el Tribunal Constitucional, y desde la Constitución. Y ahí encontramos entonces normas que no están allí escritas. Por eso son importantes los principios. Bueno, ¿cuáles son, o mejor aún, antes de ver cuáles son quienes integran esta pirámide normativa, quizás más antes, ¿por qué se llama pirámide normativa y no pirámide de Kelsen? Fue porque Kelsen, como era un verdadero genio, un hombre superdotado para el derecho, el mayor jurista del siglo pasado, a sus 20 y pico años ya era docente titular en la Universidad de Viena. No es pues como algunos de nuestros catedráticos, ¿no? Yo el otro día estaba un sábado cumpliendo con las labores propias de mi sexo, llevando las bolsas en el mercado, y en el minibús había un beodo que estaba ahí a 2 asientos, que apenas entramos con mi esposa, sentimos un vaho que nos marea, ¿no? En plena pandemia y con triple barbijo. Y entonces el conductor, ya molesto con las impertinencias, decía, por favor, señor, bájese. A mí nadie me va a bajar porque soy catedrático de tal universidad. Entonces, así nos va. En España, para ser catedrático, primero hay que ser docente, ayudante de docencia, ya profesional, y colaborar con el docente titular, por lo menos de 5 a 8 años. Después de ello, puede estar, después de 8, 10 años de estar de docente auxiliar, recién puede aspirar a una docencia titular. 15 años más o menos le toma. Y después de unos 20 a 25 años, recién puede aspirar a ser declarado catedrático. Y el beodo del minibús, había sido catedrático de una universidad paseña X, no vamos a dar su nombre. Entonces, Hans Kelsen lo que dijo fue algo muy interesante. Dijo, todas las normas se asientan en una norma a partir de la cual se levanta armónicamente ese edificio. Esa norma es una norma fundamental. Miren cómo en el lenguaje ha quedado entre nosotros. ¿Cuál es la norma fundamental? Fundamental. ¿Cuál es la norma fundamental? La Constitución Política. Eso, ¿no? Entonces, de ahí ha quedado esa denominación. Desde allí se remonta la denominación de norma fundamental. Y los derechos que están en la Constitución son los derechos fundamentales. Entonces, el punto es que si la norma fundamental está en la base, entonces las otras normas que se van levantando, cada una es menos importante que la que está más abajo, ¿no? Hasta acabar en la que está allá arriba en la cúspide y que es una norma, digamos, la más secundaria. Pero claro, o sea, la gente en nuestra cultura no está acostumbrada a ver que algo que está allá arriba, en la cima, sea lo de menos importancia, más bien es al contrario. Entonces, uno de sus discípulos, y ahí tienen su nombre, arriba en la parte izquierda superior, Merkel, Adolfo Merkel,
es el mayor administrativo, o uno de los grandes administrativistas en el siglo XX, él dijo, a ver, lo que ha querido decir mi profesor, Hans Kelsen, porque él era su discípulo, es que el derecho funciona como si fuese una pirámide, y él invierte la figura. Y él dice, en la cúspide está la Constitución, y luego a partir de la Constitución se van estableciendo los distintos niveles normativos, de tal suerte que se cumpla lo que mi profesor ha enseñado, que las normas superiores señalan dos cosas. Uno, cuál es el procedimiento para dictar la norma inferior. Ejemplo, la Constitución señala el procedimiento legislativo. ¿Cómo se dicta una ley? Entonces, la misma Constitución señala. Primero sancionan, ¿no? Se sanciona en la Asamblea Legislativa, luego la promulga el Legislativo. Entonces, está señalando el procedimiento. Y dos, ¿no? Establecen los límites que van a tener en lo que hace a sus contenidos las normas inferiores. Entonces, la norma inferior, con respecto a la norma que le antecede, que está en un plano jerárquico superior, es una norma que no puede cambiar, no puede intercambiar, no puede modificar, no puede adulterar, ¿no?, los contenidos prescriptivos en la norma que le precede jerárquicamente. Entonces, si se cumplen esas condiciones, entonces la norma inferior, ¿no?, está acorde a la norma superior, y así sucesivamente, de manera armónica, todo el edificio normativo. Pero hay algo más, y es algo que no nos dicen nuestros conferencistas. ¿Sobre qué está apoyada la pirámide normativa? ¿O está volando allá en las nubes? Es un triángulo con el ojo al medio, como el ojo de Dios. ¿Nadie se anima? Sobre principios. Principios universales del derecho. Miren que más bien los principios están en la parte superior. ¿Sobre qué se asienta la norma? Más bien la norma... Los usos Las y costumbres. Miren, está bien, Usos y costumbres. pero miren, los usos y costumbres ya son parte del sistema jurídico. Está apoyada Realidad, dice. sobre la realidad social y o material. A mí me llama mucho la atención que nosotros en nuestras universidades no solemos desarrollar estos conceptos. En la Argentina, por ejemplo, ¿no?, lo primero que aprenden los chicos ya en el prefacultativo es que hay una parte de lo que es el mundo del deber ser, que es que estoy con mi cursor señalando, la pirámide normativa, que incluye principios y convenciones, y hay un mundo del ser, la realidad social y o material. Esto es lo que nosotros aprendemos, percibimos, aprendemos, no aprender de que alguien nos enseñe, sino aprendemos, captamos. Es una realidad sensible. Yo veo realidad social, salgo a la calle y veo a la gente preocupada con sus tapabocas, veo una realidad material, veo pobreza, veo una naturaleza que está siendo devastada, veo animales abandonados, librados a su suerte, niños, en fin, veo una manifestación de gente que está disconforme y quiere que cambien algunas cosas, etc. Eso es la realidad social y o material. Este es el mundo del ser, lo que es. Este es el mundo del deber ser, cómo debieran ser las cosas. ¿Y por qué es importante hacer esta distinción? Porque ambos mundos, y aquí tienen ustedes esas flechas en color mostaza, algo así, porque ambas esferas se están condicionando una con respecto a la otra. La realidad social y o material condiciona el mundo del deber ser, y el mundo del deber ser también condiciona o modifica la realidad social y o material. ¿Y cómo así? Esto ocurre todos los santos días de Dios, y este es el fenómeno jurídico. Ejemplo,
Un día está yendo un grupo de técnicos, digamos, de la alcaldía. Ahora están de moda las alcaldías, ¿no? Porque estaban posesionando autoridades en todo el país y bueno. Entonces va un grupo de técnicos por la calle Catacora, en nuestra ciudad, que es una calle muy estrecha, tradicional, que está en la zona norte, por el Parque Vecino. Y entonces en la esquina de la Catacora y, digamos, la calle Genaro San Ginés, encuentra con que hay un inmueble que está en un estado calamitoso, está en un estado ruinoso. Entonces, ese inmueble, su estado ruinoso, ¿corresponde a la realidad social y o material o corresponde al mundo del deber ser? Corresponde a la realidad social y o material, es lo que percibimos, están percibiendo por sus propios ojos, ¿no? Incluso por su experiencia. Dicen, si esto no se demuele, se va a caer sobre la gente, esta vieja casona del 1880 que ha sido tan descuidada, entonces esto que se tiene que demoler, ya ni siquiera vale con que se lo apuntale. Entonces miren, la realidad social y lo material está condicionando ahora lo que va a resultar como un producto de ese otro mundo. Entonces van los técnicos, le informan al oficial técnico y dicen, hemos encontrado este inmueble ruinoso, y el oficial técnico de la alcaldía induce a sus asesores jurídicos, por ejemplo, a que emitan una ordenanza municipal que ordena que el propietario de ese inmueble demuela esa vieja casona en 30 días, bajo alternativa de aplicársele una multa, digamos, de 100 bolivianos por día o 1000 bolivianos por día. Listo. Entonces, miren, se ha emitido, fíjense ahora ustedes en su pirámide, se ha emitido un acto administrativo. O sea, la realidad social y o material condicionó ese inmueble que hemos visto a que luego se existe la producción de un elemento en el ámbito normativo. Se ha emitido un acto administrativo. ¿Y qué dice el acto administrativo? Que deberá demolerse ese inmueble. Es decir, deberá modificarse esta realidad social y o material. Eso está diciendo. Entonces pasaron 30 días, vuelven los técnicos a ver la realidad social y o material, no ha cambiado. Estoy haciendo una historia, ¿no? No ha cambiado, no ha obedecido el propietario del inmueble, etc. Entonces, otra vez ha de condicionar esta realidad social y o material el mundo del deber ser. Se va a emitir otro acto administrativo, o si es que ya se establecieron multas, como habíamos indicado hace un momento, entonces se le va a girar alguna nota, digamos, para que el propietario de un inmueble comience a pagar las multas, ¿no? O se le abre un proceso, en fin. Entonces, miren, es un ir y venir de ambos mundos. El mundo del ser, el mundo del deber ser. Entonces, así opera el mundo jurídico. Este es el fenómeno jurídico. Este es el fenómeno jurídico. El fenómeno jurídico no es lo que ocurre entre los códigos y las leyes y los reglamentos. El fenómeno jurídico es la interacción entre dos esferas. Una realidad de la social y material y una realidad eminentemente intelectual o intelectiva, cultural, cuál es el mundo del deber ser, que no es aprehensible, no es entendible a través de nuestras percepciones sensoriales, o alguien le ha dado la mano al ordenamiento jurídico y le ha dicho muy buenas tardes y lo ha acompañado hasta que se suba a un truf. No hay eso, ¿no es cierto? Nosotros entendemos el sistema jurídico que llamamos ordenamiento jurídico a través de nuestra inteligencia. Y son solamente los seres humanos los que podemos realizar ese nivel de abstracción, porque somos solamente nosotros quienes creamos cultura. Los animales siguen las reglas de su instinto, reglas de conducta, pero ellos no están creando una cultura.
Y el derecho es un producto cultural. Es un producto cultural contenido en normas. Entonces, miren qué interesante cómo opera la fenomenología jurídica. Muy rápidamente ahora que ya sabemos dónde había estado apoyada la pirámide normativa, había estado apoyada en la realidad social y material, pasemos ahora a ver la misma pirámide normativa. Por supuesto que está en la cúspide, ahí está la Constitución, está allí recogida. Inmediatamente después, ya siguiendo esa escala jerárquica, está la ley. Entonces allí están los códigos, las leyes, ¿no? Entonces está la ley de medio ambiente, está la ley contra la corrupción, está la ley del Tribunal Constitucional, está la ley de telecomunicaciones, están, bueno, las leyes. Después de la ley, ¿qué viene? A continuación de la ley, ¿qué se encuentra? Abogados. Su reglamentación, doctor. Eso, los reglamentos. ¿Y por qué no estoy nombrando los decretos? Porque en muchos libros, yo sigo viendo en los libros de don Pablo del Misaki, ¿no? Uno abre y dice, a continuación de la ley, la pirámide de Kells, están los decretos supremos, los decretos reglamentarios, los decretos no sé qué, las resoluciones supremas, los decretos presidenciales y una larga retahíla de categorías. ¿Por qué no decimos así? Porque todos ellos son reglamentos. La denominación correcta es decir reglamento, no decir el decreto supremo tal, el decreto reglamentario, ese es el verso. Esas serán las modalidades que nosotros tenemos de reglamentos. Pero la categoría que está después es el reglamento. Que en Bolivia tenemos el decreto reglamentario, el decreto supremo que tenemos. Fíjense, en Colombia hay un decreto ley. Hay decretos legislativos. ¿Qué tal eso? En la Argentina hay decretos leyes. Cuando el Congreso le otorga facultades extraordinarias al presidente de la Nación, porque así se llama en la Argentina, entonces ya no necesita dictar leyes. Bueno, ya no necesita promulgar leyes. Las leyes las dicta, las sanciona el Congreso argentino. Entonces gobierna en circunstancias muy excepcionales, guerra, un desastre natural, de protecciones, ¿no? A través... Doctor, su micrófono. Doctor, su micrófono se ha desconfigurado. Hola, hola, hola. Hola, hola, ahora sí. Ahora sí. 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 Eso. Entonces, el reglamento. Huyan ustedes como de la peste, de esos libros donde todavía está, a continuación de la ley en la pirámide de Kelsen, está el decreto supremo, el decreto reglamentario y y no sé qué. Ese, o el que lo ha escrito, o está reproduciendo, ideas que ya no tienen cabida entre nosotros. Eso está en el libro de don Pablo Dermisaki, en su derecho constitucional o en su derecho administrativo, pero don Pablo no pudo actualizar su obra, murió en los años 90, algo así. Él fue mi profesor en la maestría en Derecho Constitucional cuando hice el 2000 al 2002. Y es un hombre muy bueno, muy paternal, ha sido el primer presidente de la Corte o del Tribunal Constitucional. Pero bueno, su obra responde a los condicionamientos de su época, ¿no? Y entonces aquí le hacemos un homenaje injusto porque su tumba nadie la conoce. Las veces que yo he ido a Cochabamba, ¿y dónde está la tumba de don Pablo de Hermisac? Nadie conoce.
Pero las tumbas de otros personajes sí son muy conocidas. Y de don Pablo del Misaki nadie conoce, porque yo siempre he querido llegar algún día y ponerle una triste flor pues en la tumba, en la lápida del que fue mi profesor. Y bueno, entonces, Constitución, ley y reglamento. Luego, debajo del reglamento, ¿qué está? ¿O qué es lo que la gente dice que está? El acto administrativo. Bueno, es porque ya lo han leído ustedes, ¿no? Pero es fácil, ¿no? Pero en el común de la gente, ¿qué dicen? Dice la resolución administrativa. Ese es otro error. Entonces, huyan ustedes de esas vulgarizaciones, ¿no? Ustedes ya están formándose a nivel de postítulos, no pueden estar repitiendo como repite la señora del kiosco de la esquina. Ella no ha tenido la suerte de hacer cursos a nivel de postítulos, ¿no? Doctor, perdón, una pregunta. Adelante, Willy. Eh, claro, nos indica de que todo decreto supremo es un reglamento, pero ¿qué hay con aquellos decretos supremos que autorizan, por ejemplo, para que puedan importar determinados bienes, ¿no? Que autoriza para que se haga eso, o en relación al derecho laboral, que por un principio de prohibición de regreso se emite cada año, ¿no? Un 1 de mayo, un decreto supremo que establece cuál va a ser la nueva escala salarial o el salario mínimo nacional, que no necesariamente es una reglamentación, ¿no? Diremos de manera general que es un reglamento cuando no está dirigido a alguien en particular, cuando tiene un carácter general. Si, por ejemplo, ha salido un decreto que autoriza, les puedo decir, la libre importación de vacunas, ¿está dirigido a alguien en particular? No, no está dirigido a alguien en particular. Entonces sigue siendo un reglamento. En cambio, pudiese ser, ¿no?, que diga, se le autoriza a Profarma, digamos, no sé si existirá eso, ¿no?, que pueda importar la vacuna AstraZeneca. Entonces, esa ya no es una norma de carácter general, es una norma que ha particularizado la decisión. Ese es un acto administrativo, aunque bajo un formato de reglamento. Ese es un tema que aquí todavía lo tendríamos que manejar en la doctrina. En otros países, si saliera un decreto de ese tipo, sería impugnable, les cuento, sería impugnable por la vía de la revocatoria, porque dirían es un acto administrativo. Porque el acto administrativo, fíjese, Warner y Lee, a diferencia del reglamento que está en un nivel superior, el acto administrativo ya es siempre particularizado. Entonces, el decreto o el reglamento, mejor aún, puede emitirse en varias áreas. En el área laboral, como usted ha señalado, en materia aduanera, en materia de seguridad pública, en materia de seguridad externa, etcétera, ¿no? Pero siempre y cuando tenga un carácter genérico, es un reglamento. Cuando ya tiene un carácter particularizado, entonces es un acto administrativo. Entonces, investido de decreto supremo, entonces, ¿no? sí, o sea, no se maree. Eso de decir decreto supremo, decreto reglamentario, eso no le tiene que hacer perder de vista que está ante un reglamento. La denominación es muy a la boliviana. En Bolivia nosotros decimos, es un decreto supremo. En realidad, cuando nosotros hablamos de un decreto supremo, cuando no es el desarrollo normativo de una ley. Eso en la doctrina se conocen como los decretos autónomos. Nosotros los llamamos decreto supremo. Digamos, en una maestría en Derecho Administrativo, usted llevaría, digamos, se llama el ejercicio de la potestad reglamentaria del Estado, y tendría que estudiar las diferentes clases de decretos. Y entre esos decretos tenemos decretos ejecutivos, decretos reglamentarios que desarrollan en un reglamento lo que dice una ley.
Y hay otros decretos que son autónomos, que no están desarrollando una ley. Y a esos autónomos nosotros generalmente les damos el nombre de decreto supremo. Esa es la explicación. Entonces, decir que es un decreto supremo, tiene que llevar esto o esta otra materia, ese es un error. Y es un error en el que muy frecuentemente, ya con esto concluyo, incurren en nuestras oficinas, que son las encargadas de supervigilar la redacción de los decretos, UDAPES con APES, y en general de nuestras disposiciones. Entonces ellos dicen, es que un decreto supremo tiene tal materia o tiene tal otra materia. Ese es un error de percepción. No porque sea supremo, ¿no?, tiene ese u otro contenido, sino que generalmente en nuestro medio le atribuimos ese contenido, pero no significa que siempre tenga que ser así. Cuando tengamos que ver el acto administrativo, la próxima semana vamos a volver sobre este tema de las denominaciones. Bueno, entonces eso es lo que toca al reglamento. Luego, a continuación, tenemos el acto administrativo. En los libros antiguos se llamaba la resolución administrativa. Ese es un error, esa es una denominación equívoca. La resolución administrativa no es sino un formato que puede asumir el acto administrativo. En otras palabras, a ver, voy a irme a mi pizarrón. Ahora estoy abriendo mi pizarrón. Ahí tenemos todo el conjunto de los actos administrativos. Ahora, un acto administrativo puede asumir diversas facetas. Veamos entonces una de ellas. Está mal, porque esto pareciera que... Ahora sí. Ahora sí. Entonces, dentro de las diversas modalidades, formatos que pueden presentar los actos administrativos, tenemos aquí, por supuesto, las resoluciones administrativas. Ahí está. Entonces, el próximo lunes ya nosotros vamos a ingresar y vamos a ver que no solamente son las resoluciones administrativas, los actos administrativos, sino que pueden presentarse otras opciones, otras modalidades. Por de pronto, volviendo a nuestra pirámide normativa, llamamos genéricamente acto administrativo. Entonces, podría ser una ordenanza municipal que disponga, como en el ejemplo que hemos dado, la demolición de un inmueble. En ese caso tenemos un acto administrativo porque ya tiene un contenido, ahora sí, singular, particularizado. El reglamento tiene un alcance general, más bien abstracto, si ustedes quieren. No está referido en concreto a alguien con nombre y apellido. Lo que sí ocurre con el acto administrativo ya tiene un sujeto determinado o determinable fácilmente. Por ejemplo, puede decir, se ordena la demolición del inmueble ubicado en la calle Catacora, esquina Genaro San Ginés, número tantos. Porque se sabe que no hay un solo propietario, sino que se ha abierto una sucesión, están peleándose hijos, nietos, sobrinos, no sé quiénes de esa vieja casona, pero son sujetos determinables. En su momento se ha de establecer quiénes eran. Pero ya tiene un destinatario que, aunque no lo conozcamos en su nombre y apellido, es determinado. En cambio, en el reglamento, ¿no?, tenemos un número indeterminado de sujetos, no sabemos exactamente a quién le llega la figura. Supongamos que salió un instructivo del servicio de impuestos y dice
el pago de tal impuesto se va a realizar en las agencias bancarias A y B y C, los días lunes, miércoles y viernes de la siguiente semana, únicamente. ¿Es un reglamento o es un acto administrativo? Está dirigido a alguien determinable como Wilson Villarroel, como Warner Willy, en fin, a alguien así. O está dirigido de manera indeterminada a quienes van a pagar impuestos, por ejemplo. Es un reglamento porque está dirigido de manera general. Eso, muy bien. Esa es la distinción que debiéramos nosotros tener. Ese es un reglamento. Entonces, miren, le están dando ustedes categorías de reglamento a un instructivo, a una circular. La ordenanza municipal que dice, fíjense, dice la ordenanza municipal, todas las construcciones que están en la calle Catacora, en la calle General San Ginés, entre la Catacora y la calle Comercio, no pueden ser demolidas, no podrán ser afectadas, no podrán cambiarse sus fachadas. Las declara intangibles, es patrimonio cultural urbano. ¿Esa ordenanza municipal es un reglamento o es un acto administrativo? Acto administrativo. Es un acto administrativo, o sea, está dirigido a alguien específicamente, no está señalando, digamos, a todos los propietarios de inmuebles en la calle Yanacocha, en la calle Genaro San Ginés, en la calle no sé cuántos y tal. Generalmente las ordenanzas municipales generalmente tienen un carácter genérico. Entonces, cuando tienen un carácter genérico, son un reglamento. En cambio, podría ser como en el ejemplo que hemos dado hace un momento, que salga ordenanza municipal. Se ordena que el propietario del inmueble X demuela ese inmueble en el término de 30 días. ¿Esa ordenanza es un reglamento o es un acto administrativo? Acto administrativo. ¿Vieron? Entonces, miren ustedes que no había dependido que sea la cual, para que veamos si es un reglamento o un acto administrativo, eso no depende del nombre. No depende del nombre. Yo les voy a rogar que me den unos 3 o 4 minutos. Quisiera terminar esto porque necesito yo explicar a partir del cabal entendimiento, por lo menos en principio de lo que es la pirámide normativa para la materia que va a venir después. Entonces, ¿no? Constitución, ley, reglamento, acto administrativo. Más abajo está, y lo tienen ustedes señalado en el gráfico, las sentencias. Las sentencias son actos o son decisiones que toman los órganos que ejercen una función jurisdiccional, los jueces. Entonces son los que dictan sus sentencias, ¿no? Entonces, estas sentencias, miren, ya tienen un carácter concreto. Fíjense ustedes, a la derecha de sus pantallas, en el gráfico tienen arriba una A y luego tienen abajo una B, ¿no es cierto? Y hay una flecha. A es abstracto, C es concreto. O sea, mientras más abajo estamos en la pirámide normativa, entonces el mandato es más concreto. Y miren, en rigor, los mandatos ya se hacen concretos a partir de acto administrativo. Hasta reglamento todavía, o de reglamento si ustedes tienen para arriba, son normas de carácter general. Y en cambio de sentencias para abajo, son también normas. Son también normas, pero ya tienen un carácter concreto. Nosotros no solemos decir que son normas, pero son normas. Pero son normas. Por ejemplo, más abajo están los contratos. ¿Han escuchado ustedes hablar y decir a algunos abogados, el contrato es ley entre partes? En cierto modo, eso es verdad, pero en cierto modo. Claro, es una expresión, es una frase hecha. Las frases hechas no son siempre las más correctas o adecuadas, pero es en cierto modo correcto porque un contrato no es que sea una ley,
Ese es el error, sino que tiene fuerza de ley. Vincula a las partes como si fuese ley. Es decir, la ley le atribuye al vínculo que une a quienes han contratado. Miren cómo ya estamos tocando lo que a nosotros nos interesa, el contrato, con fuerza de ley. Como si hubiese, es como si fuese una ley particular. Nuestro sistema jurídico permite entonces que el contratante y el contratista, digamos, ¿no? Puedan suscribir un documento llamado contrato, si es que lo van a hacer por escrito, porque podría ser también verbal, ¿no? Y que ese contrato los ligue, los vincule con la fuerza que le da la ley. Entonces, tienen que atenerse al cumplimiento de ese contrato. Y ese contrato solo podrá ser dejado sin efecto, ¿no? Cuando ambas partes estén de acuerdo, mutuo disenso, o mediando una decisión judicial. Un contrato que diga, ese contrato, una sentencia que diga, perdón, ese contrato queda sin efecto. Entonces el juez es el único que puede dejar sin efecto el contrato. Ha operado la resolución del contrato. El juez, pero es el que ha dispuesto la resolución del contrato. Y ya en un nivel mucho más próximo, bueno, en realidad es el nivel, ustedes, por eso hay como una especie de dientes, ¿no es cierto? Se fijan ustedes en el gráfico. Eso quiere decir que ya está en el límite, en esa zona límite, entre lo que es la realidad social y lo material, los usos y costumbres. Hay algunos elementos que son parte del sistema normativo, pero que en un principio eran simplemente usos y costumbres, y más antes eran parte de la realidad social y lo material. Por ejemplo, el aguinaldo. El aguinaldo, ¿cómo ha nacido? Ha nacido porque en alguna Nochebuena, un industrial atento a los requerimientos de sus empleados, de sus obreros, en aquellos tiempos en que se trabajaban 15, 16, 18 horas, se trabajaba sábados, domingos, entonces en la Nochebuena ya que lleven un pollo flaco y un vino barato a sus casas, los obreros, ¿no? Como sigue ocurriendo más o menos actualmente. Es el origen del aguinaldo, ¿no? Entonces ha nacido como un uso y costumbre. Esto en el ámbito laboral. Seguramente alguno de ustedes se ha sentido incluso sumamente conmovido por las noticias sobre el 1 de mayo. ¿Qué se recuerda pues del 1 de mayo? ¿Qué se recuerda del 1 de mayo, señores? La masacre de Chicago. Día del trabajo. Ya, muy bien, la masacre de Chicago, el Día del Trabajo. ¿Y cuál fue la conquista del 1 de mayo? Las 8 horas de 8 horas trabajo. de trabajo. 8 horas laborables. Bien. Muchos de ustedes están prestando servicios en la administración pública, ¿no? Y díganme, ¿ustedes trabajan máximo 8 horas? O sea, llega sus 8 horas y ustedes ese rato se van a sus casas y hay que su jefe les diga que se tiene que terminar un informe o espere, va a haber una reunión con el viceministro, ha dicho que se van a reunir y ustedes son tan capos que le dicen, un momento, 8 horas y se van a sus Más casas. de 8 horas, 12 horas. Sin embargo, un jornalero, alguien que hace adobes, a él no le podemos obligar a que esté más allá de 8 horas. Yo a mis clientes, cuando yo hacía derecho corporativo, lo primero que les decía, cuidado con hacer trabajar a los obreros más de 8 horas. A las 8 horas, 6 menos 5 ya se están lavando las manos. No nos vamos a arriesgar a tener una multa por infracción a leyes laborales, etcétera, ¿no? Pero qué interesante. O sea, al adobero, a ese
8 horas y no trabaja más. Un abogado, un economista, un auditor, no, ese puede trabajar 10, 12 horas. ¿Los pueden llamar un sábado o un domingo o no los pueden llamar? Y tienen que ir o no van. Dicen en la empresa privada creo que de alguna manera se respeta esos horarios, pero en la pública no. Ya. ¿Y qué tal si en la privada le dijera, además usted tiene que va a viajar ahora no sé, pues a Oruro o a Cochabamba y lo va a hacer con su dinero? Claro, Entonces, pero ¿cómo irá? Porque allá me van a aplaudir porque me están nombrando presidente de la Confederación Boliviana de Empresarios. ¿Qué tal? ¿Irían? En la en, privada, ese en rato la- harían un escándalo, ¿no es cierto? Y en la pero pública, Sí, si se va, doctor, ya cobraría su hora, que es su día extra, ¿no? Si es en la privada, pero en la pública, como la mayoría son consultores de línea, ni siquiera estamos amparados por la Ley General de Trabajo. Entonces, ni modo, pues hay que aceptarlo nomás. claro. Entonces, ¿están o no están en peor situación laboral que los masacrados en Chicago? Hola. Estamos peores, doctor. Esa es la situación triste de mis pobres compañeros, porque yo también he sido servidor público, ¿no? En el sector público. No solamente de este tiempo, aunque se ha puesto de especial mucho más duro, pero siempre ha sido Hola. así y ahora más que ¿Puedo nunca. decir Bueno, algo? entonces, ahora que ya tenemos una idea, el día miércoles, mañana van a tener libre, el día miércoles ya vamos a terminar de ver esto, vamos a ver los principios generales del derecho, porque eso es lo que se llama, permítame ahora ya a tiempo de retirarme, aquí dice principios, fíjense ustedes que esto está en la cima, está incluso por encima de la Constitución. La pregunta que yo les hago para el día es su trabajo para mañana. Mañana tienen libre conmigo de clases presenciales online, por supuesto. Pero el día miércoles, su trabajo ha de consistir en que ustedes me expongan si algo puede estar por encima de la Constitución. Porque fíjense ustedes que aquí principios, convenciones, está eso por encima de la Constitución. O sea, la Constitución no está en el punto más alto, o por lo menos este dibujo no lo está señalando, quizás este dibujo no es lo suficientemente correcto, y eso ustedes tendrán que comentarme. Y si esto es así, si es que hay algo que está por encima de la Constitución, ¿a qué se refiere? Fíjense ustedes que dice convenciones. ¿A qué se refiere? Es una convención, la convención de las azafatas de las líneas aéreas en París, una cosa así, se referirá a eso. ¿A qué se referirán esas convenciones? Y esos principios, ¿a qué se refieren? Hace un momento les estaba yo dando la pauta, ¿no? Son los principios, pa. Y si esto es así, ¿no? ¿Cuáles son esos principios? ¿Cómo se llaman esos principios? ¿Dónde están recogidos? ¿Quién los ha contado? ¿Quién los ha señalado? ¿Quién los ha clasificado? ¿Habrá alguna referencia donde podamos ir y decir, caramba, aquí habían estado los principios y entonces ahora los estudio? El día miércoles entonces, a primera hora, vamos a hacer aquello rápidamente. No sin antes pasaré la lista. Les ruego, por favor, rápidamente, me van diciendo presente. Daniela Helen, ¿está? Presente. Ya, vale. Abigail, Presente. Mercedes, Arias, Presente. Eugenia, María Eugenia, Presente. Marisol, no está, que ha abandonado un solo día, vino
hace tiempo ya, ahora tiene falta. Amparito Cartagena está. Amparo, usted es abogada. ¿Perdón? Usted es abogada, ¿no, Amparo? Sí, doctor. No sé por qué tenía toda la idea que era auditora, sorprendente. Bueno, Barnes Billy me habló hace un momento. Ernesto Presente, Flores, doctor. bien. Ana Jesús. Presente, doctor. Sonia Ángela, Presente, doctor. Silvia Janet, Presente, doctor. Víctor Hugo, está Víctor Hugo Nájera, no está, sorprendente, ya, no está. Pamela Susan, tampoco está. Ruth Elizabeth, Presente. la ingeniera, ya. Jocelyn Peñaranda, Presente, licenciado. Laines Daniela, Presente, doctor. Buenas noches. muy buenas noches. Alexia Nadine, Alexia Rocabao no está. No, está siempre con falta. Esther, Presente, doctor. ya estoy acabando. Pedro Raúl, Presente, doctor. Irma Soto, seguramente no está porque nunca llegué a conocerla. Mario Uzqueda, Presente, doctor. María Isabel Márquez, Vázquez, presente, doctor. Vázquez, perdón. Marisela, Presente, doctor. ya. Alex Villavicencio, Buenas noches, doctor. Presente. ya, gracias. Giovanna, felicidad. Presente, doctor. Y David Iber Solano. doctor. Ya está bien. David Iber Solano. Creo que solamente él asistía a la anterior clase. Muy bien, muchas gracias por su atención y nos vemos el día miércoles. No se olviden reflexionar. No necesito trabajos escritos, no nada de ello, simplemente un intercambio de ideas. ¿Ya? Vale, muchas gracias y buenas noches. Una vez más, que tengan un feliz descanso. Buenas Buenas noches, noches. doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor.